Esta temática, Daniela Rodolfi. Bienvenida Daniela, fuerte el aplauso, la recibimos. Contadora General de la provincia de Córdoba. Ella va a ser quien modere. Y vamos a recibir a los participantes de esta mesa: Javier Curcio, consultor de UNICEF Argentina y director del Departamento de Economía de la UBA. Bienvenido, fuerte el aplauso. Catalina Gómez, jefa de Política Social, Oficina UNICEF México. Bienvenida, Catalina. Susana Casasola, directora provincial de Planificación y coordinadora del Observatorio de la Situación Social de la Niñez y de la Adolescencia, ONAT, Tucumán, Argentina. Muchas gracias por estar. Fuerte el aplauso. Y vamos a recibir a Joaquina Paz López, participante del proyecto Presupuesto Participativo de Río Cuarto. Bienvenida. Es la adolescente que va a estar acompañándonos en esta mesa temática. Perfecto, muchas gracias. La verdad que un placer estar acá como invitada para moderar esta mesa. Presento a quienes van a disertar. En primer lugar, Javier Curcio, consultor de UNICEF y director del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Economía, graduado en la UBA, especializado en monitoría y evaluación de políticas públicas, económicas, de la política social y política fiscal. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor adjunto regular de la materia Finanzas Públicas en la facultad, investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política del CONICET y docente de universidades de maestría. Trabajó como funcionario de UNICEF, especialista en inversión social entre 2004 y 2008, y es consultor de organismos internacionales como CEPAL, UNOCED, PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y el BID. Fue asesor en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Política Económica, en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Es autor de numerosos trabajos sobre políticas públicas, inversión social, economía de la educación y protección y seguridad social. Catalina Gómez. Ella es jefa de Política Social del UNICEF México. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de programas y políticas de protección social, presupuesto público y promoción del bienestar de la infancia, entre otros. Dentro de UNICEF, Catalina ha trabajado como especialista de protección social en la sede de Nueva York y en las oficinas regional de América Latina y el Caribe. Además de UNICEF, también ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, basada en Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos. Tiene una maestría en Política Social y Planificación del London School of Economics. Susana Casasola, licenciada en Administración, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es directora de Planeamiento y Control de Gestión perteneciente a la Secretaría de Estado y Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán y coordinadora del Observatorio de la Situación Social de la Niñez y Adolescencia de Tucumán, proyecto que se lleva a cabo en coordinación con la cooperación de UNICEF. Es docente de la Universidad de San Pablo TE en las carreras de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Periodismo, docente en la Tecnicatura Superior en Administración Pública Orientada al Desarrollo Local y de diversos cursos de Instituto de la Administración Pública Provincial. Y por último, tenemos la participación de Joaquina Paz López, que es participante del proyecto Presupuesto Participativo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Bueno, Javier, te doy tu palabra. Bueno, muchas gracias por poder participar en el Congreso y compartir sobre este tema que obviamente es central para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos del niño. Agradezco a los organizadores, a mis compañeros, a mis compañeras de mesa y a la moderación, y voy a tratar de resumir en breves minutos. En primer lugar, la conceptualización que nos permite vincular al presupuesto público con el cumplimiento de los derechos y a partir de ahí poder sintetizar rápidamente cuál es el recorrido que viene haciendo el gobierno de Argentina, especialmente a nivel nacional y en la relación con algunas de las provincias, para poder mostrar avances y también algunos desafíos en vinculación con esta dinámica. En un
primer lugar, nos parece interesante siempre partir en este tipo de presentaciones identificando cómo el cambio conceptual que trajo la Convención sobre los Derechos del Niño involucró un rol central al financiamiento y a la sostenibilidad de las políticas públicas, conceptualizando al niño como sujeto de derechos, al niño o la niña en el centro de esa coordinación de diferentes actores que ejercen como garantes para el cumplimiento de sus derechos, que de alguna manera está transversalizado por el Estado, por las políticas públicas, y que tiene, a partir del artículo 4 de la Convención, la obligación de administrar y disponer hasta el máximo los recursos disponibles para poder hacer efectivo ese cumplimiento y para poder dotar de recursos sostenibles para avanzar en ese rol de garantía que el Estado tiene que cumplir, acompañando a la familia, a la comunidad, a las políticas locales, a las políticas de los gobiernos provinciales, que en la Argentina tienen un peso tan fuerte en relación con la niñez, y también a la macroeconomía, a las políticas nacionales y la coordinación internacional en ese contexto. Para avanzar en la implementación del artículo 4 de la Convención, para asegurarnos que logramos ese máximo de los recursos disponibles para la niñez, hay una serie de acuerdos que fueron confluyendo en la Observación General 19, que se celebró en el año 2016 en el marco del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, que básicamente articula una doble perspectiva con dos tipos de principios. De alguna manera lo sintetizamos ahí. La doble perspectiva tiene que ver con utilizar los presupuestos para garantizar los derechos del niño, posicionar a la niñez en el debate público presupuestario. Habrán visto, hubo un debate importante respecto del proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional de este año, que se terminó de sancionar ayer por la aprobación del Senado y que tuvo su tratamiento en la Cámara de Diputados hace algunas semanas atrás. Hubo una incidencia muy fuerte respecto de identificar qué partidas se vuelcan en la perspectiva de la programación hacia la niñez para el año próximo y cómo podemos posicionar esa mirada, esa preocupación sobre grupos etarios que tradicionalmente han sido más desfavorecidos y que han participado fuera de las discusiones centrales del presupuesto público. Además, la doble perspectiva tiene que ver también con incorporar la voz de los niños en el proceso y en las distintas instancias, y acá tenemos la participación de un adolescente que nos va a contar su experiencia desde el involucramiento en el presupuesto participativo local, cómo podemos ir vinculando la voz de los niños que también tienen un rol que ejercer, que también tienen sus preocupaciones, sus intereses, sus tensiones, sus demandas, para poder incorporar a todas las voces de la sociedad en la asignación de estos recursos tan difíciles, con mucha escasez, con mucha dificultad, para poder contener a las preocupaciones y las prioridades de la sociedad en su conjunto. Esa doble perspectiva se articula dando cumplimiento y favoreciendo a los principios generales de la Convención, ahí los mencionamos también, la no discriminación, el interés superior del niño, la participación y el derecho a la vida y al desarrollo, con los tradicionales principios presupuestarios que, dependiendo de diferentes miradas, podemos articularlos de formas distintas. La Observación General 19 los define alrededor de esos 5 principios que están ahí mencionados y que buscan eficacia en la provisión y en la implementación de políticas públicas, o sea, que se logren los objetivos que se plantean, eficiencia en el sentido de que eso se pueda hacer con el máximo rendimiento posible y logrando reducir los recursos en todo lo que se pueda para cada uno de los niveles de rendimiento, digámoslo así. Esa eficiencia que muchas veces ha sido vapuleada, malentendida, etcétera, es central en el punto en el que tenemos múltiples demandas y recursos escasos y por lo tanto es importante considerar cómo administramos de la mejor forma posible esos recursos para que se vuelquen a las políticas que se requieren y se logren los máximos resultados con mínimos costos, y eso es lo que está detrás de esos dos grandes principios. Además, con perspectiva de equidad, buscando una justicia distributiva, buscando no relegar a los que vienen detrás, buscando generar acciones positivas que favorezcan la igualdad y que permitan la equidad y detrás de eso también con toda la dificultad que esto implica en términos de los presupuestos, tanto de la perspectiva
de los gastos que se asocian o las inversiones que se asocian a las políticas, como los recursos que por vía de fuentes tributarias o otras fuentes de financiamiento nutren y recaudan recursos y financiamiento para poder generar esas aplicaciones. Tanto desde el punto de vista de las políticas como desde el punto de vista de la recaudación de los recursos, es importante no perder de vista este esquema de equidad, avanzar hacia reformas progresivas tributarias, avanzar en reconocimientos de la progresividad de las políticas públicas y organizar de la forma más adecuada posible estas respuestas del Estado en todas sus dimensiones. En cuarto lugar, la preocupación por la transparencia. Avanzar hasta el máximo los recursos disponibles requiere contratos sociales sólidos, requiere procesos de legitimidad, de confianza, de diálogo, donde la sociedad y el Estado articulen, y eso se profundiza con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la difusión, con la participación. Digo, hay mucho de estas dinámicas que están detrás de todos estos procesos. Y finalmente la sostenibilidad, en la lógica de no regresividad, conseguir esquemas sostenibles frente a las situaciones de ajuste, de recesión, de dificultades macroeconómicas, de estabilización. Argentina nos da muchos ejemplos de este tipo de dinámicas. La importancia de poder sostener estas partidas que son centrales para el desarrollo, para favorecer el cumplimiento de los derechos, para conseguir procesos que reviertan lo más rápido posible los ajustes, los recortes, las escaseces. Este mandato y esta preocupación y este acuerdo social con la garantía que le pone esta normativa ratificada a nivel constitucional en la Argentina y en muchos países, implica hacer dialogar al presupuesto público con los derechos. El presupuesto público tiene funciones, la función de planificar, de difundir cuál es el plan de gobierno y hacia dónde se prevé orientar esos recursos, qué exigencias y qué demandas se requieren para la sociedad para poder hacer efectivo este proceso. Toda esa dificultad en un plano económico, tanto desde el punto de vista macroeconómico, en las grandes definiciones de las variables, como en la asignación micro de los distintos sectores, es central y es una función muy fuerte que tienen los presupuestos y que van generando incrementos en ese tipo de roles que se desarrollan, mayor participación de la sociedad, etc. Además, los presupuestos son el mecanismo por el cual después podemos controlar y acompañar ese proceso en el paso desde el legislativo que aprueba el presupuesto y el ejecutivo que lo tiene que aprobar, y luego los tribunales de cuentas, las contralorías, el propio legislativo que va a dar cuenta de que efectivamente ese proceso se realizó tal como estaba planificado o con los desvíos que sean necesarios con las justificaciones correspondientes. Y finalmente el rol institucional y político, que de alguna manera implica que a partir de este debate, de esta relación de fuerzas, de este esfuerzo que se pone en la planificación, luego el Ejecutivo puede ejecutar y eso hace que el Estado funcione y que tengamos buenas regulaciones, que avancemos en una mejor relación de Estado y sociedad, Estado y mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso articulado en el marco del ciclo presupuestario, donde a lo largo de las distintas etapas tenemos funciones que cumplir, y parte de eso es lo que quiero mostrar en adelante respecto de lo que se viene avanzando en la programación, en el diseño de los proyectos de ley, en los procesos de aprobación y debate en el ámbito legislativo, en el plazo de ejecución y luego en el seguimiento de la evaluación, que de alguna manera retroalimenta ese círculo virtuoso en pos de una mejor programación y asignación de los recursos públicos. Eso se da en todos los niveles de gobierno, en la articulación de los distintos poderes y con distintas formas que nos permiten clasificar el presupuesto público. En general, esas formas tradicionalmente no permiten identificar cuáles son los grupos de edad a los cuales se destinan estas políticas y que se ven beneficiados por las distintas intervenciones. Por lo tanto, este ejercicio, esta dinámica implica un esfuerzo adicional que es el de reorganizar la medición y el análisis del presupuesto público a través de etiquetados transversales, formas de reclasificación, dinamismos de reorganización del presupuesto que nos permite identificar los grandes grupos de edad, niñez, adultos mayores, y también distintas iniciativas
para poder identificar en la primera infancia y todo un avance importante que está haciendo el país en el programa 1000 días, las estrategias de primera infancia que tienen muchas provincias, otros países que están mirando específicamente las políticas de primera infancia y eso que muestra también su correlato fiscal en la discusión presupuestaria. Y también alrededor de la adolescencia y la juventud, preocupaciones crecientes para ese otro momento complejo del tránsito desde la niñez a la adultez, la entrada al mercado laboral, la finalización de los estudios formales, etcétera, etcétera, la educación obligatoria y demás, con toda una identificación y también un correlato financiero, la preocupación sobre el sostenimiento de los recursos públicos desde esa perspectiva. Eso nos permite conocer mejor cómo se está invirtiendo, qué recursos se definen, cuáles son las priorizaciones, cuáles son las áreas de carencia, qué brechas existen, por dónde tenemos que reorientar esos recursos y eso permitirá monitorear mejor y acompañar esos procesos, rendir cuentas, coordinar, mejorar y proteger el presupuesto público. Para poder hacer eso, en la estructura federal del gobierno argentino, con las dificultades que eso tiene, y acá vamos a tener la presentación de uno de los gobiernos provinciales, en el caso de Tucumán, una disertante posterior, y también la casa, digamos, la provincia de Córdoba, organizando este proceso también está dando su presencia en términos de distintas iniciativas provinciales que tienen un rol muy fuerte respecto de las potestades relacionadas con la niñez. Este slide tiene mucha información que básicamente busca hacernos reflexionar respecto de que las provincias y los municipios en la Argentina y en general en la región tienen un rol muy importante respecto de las respuestas del Estado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que el artículo 4 potencia en esa respuesta. Además, nuestros municipios son muy diversos, hay combinaciones muy diferentes a lo largo de todo el territorio y eso implica respuestas muy, digamos, diferenciadas para cada uno de esos casos, con funciones y responsabilidades que también están muy diferenciadas, la protección de ingresos con mucho más fuerza en el gobierno nacional, la educación, la salud, la nutrición, los programas de agua y saneamiento, la vivienda en el ámbito de las provincias y los servicios urbanos como mucho más fuerte en el ámbito local, con combinaciones y articulaciones entre esos distintos niveles. Los avances en los pocos minutos que tengo para mostrar el ejercicio en la Argentina, podemos ver desde el acompañamiento que UNICEF está haciendo con el gobierno nacional y con muchas provincias desde el año 2013 en adelante, a partir de la salida de la crisis que generó la convertibilidad y la reorganización de la posconvertibilidad en ese proceso, nos permite ir generando un camino gradual de avance a lo largo del ciclo presupuestario con una serie de documentos, trabajos, avances que están disponibles y les queda la presentación para poder avanzar sobre esa revisión. A lo largo de todo el ciclo presupuestario existen áreas de los gobiernos nacionales y provinciales que están trabajando en estos mecanismos desde la formulación presupuestaria, con informes trimestrales de seguimiento, el rol del cierre de la cuenta de inversión, dando cuenta de qué es lo que se hizo en el ejercicio cerrado, el presupuesto en el mensaje presupuestario en el momento en que se presenta en la legislatura, el presupuesto al ciudadano como una forma de darle mayor difusión a ese plan y toda una mirada que se articula alrededor de la vinculación entre el presupuesto y los derechos del niño, siguiendo esta lógica, con una serie de avances muy significativos y sostenidos en todos estos años que nos permiten hoy tener un micrositio de niñez en el portal de presupuesto abierto que se acompaña con informes trimestrales desde hace 4 años que vienen acompañando este proceso, con actores que se van sumando a la deliberación y al avance en el seguimiento, la Oficina de Presupuesto del Congreso en el ámbito legislativo nacional, la Defensoría de Niñez a nivel nacional como actores clave a nivel nacional, pero también sus equivalentes en las provincias, la Contaduría, la Defensoría de la provincia aquí, el observatorio que tiene la provincia de Tucumán a través de su Secretaría de Planificación y tantas otras que acompañan todo este proceso en la complejidad del país.
Eso permite contar con una serie de publicaciones, dinámicas, ejercicios de avance sobre esto, un punto especial sobre el ejercicio que recientemente se hizo en el ámbito del presupuesto nacional para el año próximo con un etiquetado transversal que nos permite identificar cuánto se va a disponer para la niñez de acuerdo con esa programación en ese esquema, a partir de una identificación de una subutilización de recursos para el año próximo que se hizo en el debate. La Cámara de Diputados dispuso modificaciones al proyecto de ley e incorporó más recursos y hoy tenemos un presupuesto aprobado como consecuencia de todo este proceso que permitió rejerarquizar y darle una mayor priorización a la niñez para el próximo periodo y especialmente una subetiqueta vinculada con el Plan 1000 días que también se referencia y que hace a la primera infancia en términos con ese esquema. Eso nos permite todas unas definiciones metodológicas que no voy a tener tiempo de detallar, pero que quedan en la presentación y en las publicaciones para que puedan profundizar en términos de identificar qué es lo que se espera hacer y qué es lo que luego se va haciendo, tanto en una perspectiva de la especificidad del tipo de respuestas que se corresponden con cada grupo de edad, y de la categorización funcional, a qué sectores, a qué áreas, a qué funciones se le aportan esos recursos, y una serie de indicadores, avances, seguimientos que también nos van permitiendo dar un análisis. Lamentablemente sabía que no íbamos a tener tiempo para llegar acá, pero no quise dejar de dejarles esta información para que la puedan tener como resumen de manera tal de poder ir profundizando la mirada. Y completo con también parte de lo mismo, una mirada territorial, la preocupación de incorporar en el mapa las heterogeneidades regionales y las dificultades que tienen también en materia de las dispersiones a lo largo del territorio, y decía que completo ahora sí con una serie de desafíos que van en el sentido de profundizar esta institucionalización que se va logrando gradualmente con avances muy sostenidos ya a nivel nacional, pero que requieren también acompañar estos procesos con una mayor profundización en las provincias. Se requiere articulación e intercambio tanto horizontal como vertical entre los distintos niveles de gobierno y al interior de cada nivel entre los distintos poderes, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, y también al interior del Ejecutivo entre los distintos sectores que forman parte de los sectores del Poder Ejecutivo local, del Poder Ejecutivo provincial y a nivel del Gobierno nacional. Profundizar en herramientas vinculadas con la transparencia, y el gobierno abierto que favorezcan que los distintos actores puedan profundizar esta mirada desde el rol que cada uno juega, la academia, la sociedad civil, las propias áreas del Estado, las contralorías, la Defensoría del Niño, etcétera, etcétera. Definir y avanzar en la generación de estándares internacionales. También a continuación vamos a tener una mirada de cómo avanza este proceso en otros países y qué nos permite ir generando en términos de estándares y comparaciones internacionales que nos permitan ir profundizando este camino también a nivel regional. Promover la utilización de la información y el análisis para lograr el cumplimiento de esos principios y poder seguir posicionando a la niñez en las discusiones, en las pequeñas discusiones que hacen a las políticas más sectoriales, pero también en las grandes discusiones de las definiciones de política macroeconómica, del reposicionamiento de la política social y el acompañamiento de todos estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora, Catalina. Buenas tardes a todas y todos. Esperemos un minuto que me carguen la presentación. Gracias. Pues mientras tanto, más bien voy haciendo la reflexión inicial que quería hacer, que es celebrar que en un Congreso Mundial de Infancias y Adolescencias haya un capítulo especial para hablar de presupuesto. Definitivamente, toda acción del gobierno, promesa, plan, si no viene acompañada de un presupuesto suficiente y oportuno, de cierta manera son solo planes, son solo sueños, son solo ideas y no se logra
verdaderamente concretar pues tanto el cumplimiento de los derechos como cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes a cabalidad. Entonces, pues celebrar esta mesa y celebrar que en todos los futuros congresos de infancia, de adolescencia, de cómo mover la agenda de este grupo prioritario, pues siempre tenga conversaciones, intercambios sobre cómo mejorar el presupuesto y la inversión pública para la infancia. Aquí estamos casi todos convencidos de la importancia de la niñez y de la adolescencia, pero sí me gustaría resaltar que invertir en la infancia es probablemente la mejor inversión que un país puede hacer. Aquí hay muchos gobiernos locales, entonces también aplica, no es solamente gobiernos a nivel federal o nacional, sino los gobiernos subnacionales tienen que tener un compromiso real con la infancia y la adolescencia. Es la mejor inversión que se puede hacer. ¿Para qué? Justamente para que cumplan sus derechos, para que puedan desarrollarse con todo su potencial y también porque es una de las inversiones más costo efectivas. Luego los gobiernos gastan muchísimo más recursos, muchísimo más dinero y esfuerzo en medidas remediales cuando ya los adolescentes, los adultos, los jóvenes están presentando problemas que han podido ser mitigados o atacados desde su primera infancia o a lo largo del ciclo de vida. Entonces la importancia de invertir adecuadamente, oportunamente en este grupo, pues es muy importante, es prioritario. Les voy a contar un poco la experiencia de México. No voy a entrar en muchos de los detalles, pero sí quisiera resaltar que tiene ciertos parecidos con el caso de Argentina. En México, pues de cierta manera se empieza desde 1990, cuando México se suscribe y se adhiere a la Convención de Derechos del Niño, va avanzando en términos de su marco legal y de las herramientas existentes para que pueda haber un presupuesto público que se entienda y que se pueda conocer mejor para saber qué tanto se está invirtiendo en la infancia y la adolescencia. Luego, a partir de la adhesión de México en la Convención de Derechos del Niño, tiene que hacer un cambio constitucional y de ahí también México hace los arreglos necesarios para incluir lo que en México se llaman los anexos transversales, es decir, son anexos al presupuesto federal que lo que buscan es entender cómo está la inversión en ciertos grupos prioritarios y dentro de estos anexos transversales hay uno destinado al bienestar de la infancia y de la adolescencia. Luego, en el 2014, a partir de la promulgación de la Ley General para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pues México también ratifica a los niños y las niñas como sujetos y titulares de derechos. Eso es un paso importantísimo y se obliga como país también a hacer efectivo este anexo transversal. Ya les voy a platicar qué tiene ese anexo, pero de cierta manera es conocer a detalle qué es lo que está invirtiendo México en este grupo de población. Específicamente, ¿qué es el anexo transversal? Es una manera de etiquetar los recursos. Para nosotros en México, como lo vemos, es que es un instrumento para identificar pues, los recursos que destina el gobierno en los diferentes rubros y a los diferentes grupos etarios. Esto sirve para saber cuánto se invierte, cómo se invierte e idealmente también a futuro ver qué brechas existen para poderlas atender y poder asignar el presupuesto que se requiere para el cumplimiento de los derechos y para cerrar las brechas en los diferentes sectores. El anexo transversal, pues en México fue un instrumento pionero cuando se empieza a implementar en el 2014, luego vinieron otros gobiernos como el de Argentina y ya también hay otros gobiernos que están empezando a etiquetar los recursos destinados a la infancia y a la adolescencia. Muy importante decir que aquí México no se puede sentar en los laureles de haber sido pionero, definitivamente estos instrumentos son mecanismos que se tienen que estar actualizando, que se tienen que estar revisando, porque cambian los programas, cambian las asignaciones, cambian también las tecnologías de la información, cambian los funcionarios de gobierno, entonces muchos de estos instrumentos no pueden quedarse estáticos y tienen que irse renovando en el tiempo.
El anexo transversal sirve también para diseñar estas políticas e intervenciones dirigidas a la infancia y la adolescencia, es decir, a partir de saber cuánto se invierte, se puede identificar dónde hay vacíos y dónde se tiene que invertir mejor. También ayuda a monitorear la inversión destinada a este grupo etario y finalmente a evaluar las políticas sociales. ¿Estamos invirtiendo adecuadamente? ¿Estamos invirtiendo suficiente? ¿Qué más tendríamos que destinar en los recursos de la infancia y la adolescencia para que le llegue los beneficios y las atenciones a todo niño, niña y adolescente? Les voy a contar un poco cómo el anexo transversal se inserta en el ciclo presupuestario. Ya Javier también tenía una gráfica similar en que los anexos transversales no son documentos aislados, sino más bien se deben integrar al proceso presupuestario. En el caso de México, pero no es excepción, igual en Argentina y en otros países, estos anexos que monitorean lo que se invierte en la infancia y la adolescencia se tienen que integrar tanto en el proceso de planificación del presupuesto, luego de su ejecución y también en todo lo que es la rendición de cuentas y la evaluación de las diferentes políticas públicas. En el caso mexicano, el anexo transversal se empieza a elaborar, cuando se empieza a elaborar la formulación del presupuesto público del siguiente año. Justamente actualmente se acaba de aprobar el presupuesto público y por lo tanto también el anexo transversal, es decir, lo que se va a invertir, por ejemplo, para el próximo año se acaba de aprobar y tanto a nivel global general como también la inversión en infancia y adolescencia. Esta es la etapa, digamos, más activa, pero es importante notar que el acompañamiento de los recursos públicos a lo largo del año también es muy importante. Les pongo un ejemplo, puede haber una secretaría pública, educación o salud, que se le asigna un presupuesto determinado y a lo largo del año no implementa los recursos por diferentes razones. Entonces el tema aquí no es que se necesitan más recursos o más inversión, sino capacidades suficientes y capacidad de ejecución. Entonces hay que entender muy bien las razones por las cuales muchas veces el presupuesto destinado a la infancia no se implementa o no se implementa adecuadamente. No es solamente un tema de mayores recursos, sino de acompañamiento de ese presupuesto para entender mejor qué es lo que está pasando con cada uno de los rubros de inversión. Aquí no les quisiera dar tanto detalle, pero sí quisiera que nos enfoquemos en que muy recientemente, en agosto del 2022, la metodología del anexo transversal fue revisada y eso es algo pues muy importante porque desde la Secretaría de Hacienda nos manda un mensaje serio de apropiamiento de la metodología, es decir, esto ya no es un tema de UNICEF o de alguna otra organización, sino que viene por parte del gobierno una aprobación de una metodología actualizada. Actualmente, como está formulada el anexo transversal, es que lo que hace es identificar cómo es esa inversión destinada a niños, niñas y adolescentes. Hay algunas de las inversiones que son directas, es decir, la inversión va directamente a contribuir a su bienestar. El rubro o el programa prácticamente es diseñado para niños, niñas y adolescentes, como muchas de las intervenciones, por ejemplo, de primera infancia o rubros en educación, en salud, cuando tiene que ver con salud reproductiva y salud materno-infantil, pero también hay otros rubros donde se puede identificar inversiones indirectas, es decir, cuando ya hay ciertas mejoras relacionadas con infraestructura, que no quiere decir que porque no todo va a niños y niñas, no hay una inversión significativa para este grupo etario, entonces también se identifica, o cuando hay bienes públicos más amplios que nuevamente tienen efectos indirectos en el bienestar de la infancia y la adolescencia, pero hay que reconocerlos. También en el caso mexicano, el anexo transversal lo que establece son ponderadores, es decir, como porcentajes que van de cada programa. Esto se puede definir de múltiples maneras, está de acuerdo al monto total del programa, también en algunos programas se hace de acuerdo al cálculo demográfico, es decir, un programa está destinado a la primera infancia y se hace un cálculo de cuánta población se beneficia de acuerdo a la situación demográfica del momento, o también algunos de los programas es de acuerdo al padrón de beneficiarios. Muchos de los programas de transferencias monetarias pues se pueden estimar cuánto va la infancia y adolescencia de acuerdo a ese padrón de beneficiarios.
Algunas oportunidades del anexo transversal, sin entrar en mucho detalle, lo que vemos en el caso de México, pero puede ser significativo para otros países, es que hay que mejorar esa identificación de qué es lo que es la inversión para la infancia y la adolescencia. En el caso de México hay varios programas que, si bien tienen como población prioritaria niños, niñas y adolescentes, aquí puse un ejemplo de la pensión para las personas con discapacidad permanente. Uno de los grupos prioritarios de ese programa son niños, niñas y adolescentes, y sin embargo hay 0 pesos reconocidos en el anexo transversal. No podría decir que esto es un error de dedo de algún funcionario, pero no, se requiere una decisión institucional para incluir cada uno de los programas, y en este caso la sola exclusión de ese tipo de programas está contribuyendo a una subestimación de la inversión pública en la infancia de alrededor de 3%. Luego también hay otros errores ya de cómo se estiman, por ejemplo, la medición, ya no para la planificación, sino de cómo se implementan. Al igual de los recursos que se asignan con ponderadores, hay algunas fallas. Los ponderadores, para no entrar en mucho detalle, cambian en el tiempo de acuerdo al ciclo presupuestario y deberían estar determinados ya de por sí al inicio del año. Entonces estas fluctuaciones y estos cambios de metodología, de entendimiento del ponderador han hecho variar el presupuesto en alrededor de 7 puntos porcentuales. Eso significa que hay grandes imprecisiones que todavía se tienen que mejorar. Actualmente, ¿cómo se ve todo este análisis y qué es lo que, de cierta manera, cómo se ve la inversión pública para niños, niñas y adolescentes en el caso de México? Aquí podemos ver en la gráfica pues que la inversión pública para la infancia viene teniendo unos aumentos muy pequeños, muy menores en el tiempo, y también en la gráfica de acá, de acuerdo a la clasificación por grupo etario, lo que estamos viendo es que hay una bajísima inversión, sobre todo en la primera infancia. Es decir, es el grupo que de cierta manera requiere el mayor impulso para el buen comienzo de la vida, y es el grupo que recibe menos recursos dentro de un grupo que ya recibe muy pocos recursos, que es todo el grupo amplio de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este tipo de análisis, esto solamente se los pongo para que se den una idea de qué significa tanto análisis, qué significa el anexo transversal, cómo podemos traducir algunos de estos datos que nos arroja el anexo y verlo en fotos que son muy dicientes, nos ayudan a construir los argumentos de por qué es importante invertir más en la infancia. Aquí les muestro otro análisis. Me gustaría detallar la gráfica que tienen a la derecha, que es el crecimiento del gasto social en México. Se ve en la línea azul que en el tiempo viene aumentando. Sin embargo, la línea en verde es la inversión pública para la infancia y la adolescencia. Esto significa que, si bien hay esfuerzos para hacer crecer el gasto social en México, la inversión pública para la infancia y la adolescencia viene en una tendencia decreciente. Esto preocupa, y desde UNICEF hemos hecho muchos llamados al gobierno para que esta tendencia la pueda revertir y justamente pueda tomar las decisiones del caso para poder hacer las mejoras requeridas. Pero para esto sirven los anexos transversales, para podernos dar una foto muy real de lo que está pasando y que los tomadores de decisión tomen acción. Específicamente, UNICEF en este proceso lo que hace es acompañar, es decir, todo lo que son los procesos de mejora del anexo transversal le corresponde pues a los gobiernos, a la Secretaría de Hacienda y a todas estas dependencias que nutren la información. Sin embargo, UNICEF ha venido acompañando en hacer estos análisis de cómo se invierte en niños, niñas, adolescentes, dónde hay brechas de cobertura. Hacemos llamados y pedidos a los gobiernos para atender programas específicos que están recibiendo muy pocos recursos, pero lo más importante, sí quiero hacer notar acá, y esto no es solamente en el caso mexicano, tiene que haber una apropiamiento de estas metodologías por parte de los gobiernos y que idealmente se institucionalicen los procesos. No es solamente un momento en el tiempo ni un ejercicio que se hace una vez al año, sino que es una mentalidad y una organización
para que tanto la Secretaría de Hacienda como las diferentes dependencias tengan esta cultura de identificar adecuadamente y de etiquetar adecuadamente lo que es la inversión pública hacia la infancia. Algunas de las lecciones aprendidas de nuestro trabajo y también de la interacción que tenemos con el gobierno, pues lo primero es que sí se requieren insumos básicos necesarios, se requiere un marco institucional sólido, se requieren buenas plataformas de tecnología, no que eso sea la parte central, pero si las plataformas no son sólidas, no están bien establecidas, pues lo otro puede caerse y puede debilitar el ejercicio. Pero lo más importante es esta capacidad de los recursos humanos, que haya también una institucionalización de las prácticas de identificar y etiquetar recursos para la infancia y la adolescencia. También la importancia de que haya un adecuado seguimiento a la medición. Y esto no es solamente a nivel de programa, es decir, que se pueda acompañar en el tiempo cómo está la implementación de un programa. También es muy importante ver como un todo, como anexo transversal, qué tanto se está invirtiendo en la infancia y la adolescencia, dónde hay brechas de cobertura, cuánto nos cuesta cerrar esas brechas y que se asignen los presupuestos necesarios para cubrirlo. Y finalmente la reflexión de trabajar conjuntamente entre países, tal vez mucho de lo que yo dije hace resonancia del caso argentino, es decir, tenemos que trabajar como región y a nivel global en identificar algunos parámetros que nos puedan servir para mejorar nuestras prácticas. Sería muy importante tener lo que llaman como benchmarks, como una manera de identificar cuánto se debe invertir en diferentes rubros de los sectores más importantes, de salud, de educación, de protección de la infancia, de prevención de violencia. Cada país puede tener sus propias necesidades y su contexto, pero es importante que también nos podamos medir con otros y podamos contribuir un poco a tener unos lineamientos claros de cuál es esa inversión en la infancia. Así que pues ahí hay un trabajo colaborativo que se puede plantear para los años venideros, en donde lo que eso va a generar pues es un enriquecimiento de las prácticas nacionales y también tener unos lineamientos internacionales prácticos y útiles. Lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Susana ahora nos va a contar la experiencia de Tucumán. Bueno, muchas gracias por la invitación a ser parte de este panel. La verdad que llegar a esta hora y hablar de datos, pero la verdad es que escuchábamos esta mañana y durante la jornada de ayer cómo estos datos acompañan, ¿no?, la puesta en práctica, cómo es necesario partir del análisis de datos y a la vez desde la experiencia al análisis de datos. Así que también celebro que exista un espacio para hablar de esto. En este caso les quiero contar la experiencia de Tucumán, que con mucho orgullo podemos decir que estamos primero acompañados por UNICEF. Sin el acompañamiento de UNICEF hubiera sido muy difícil afrontar, llevar a cabo un observatorio que monitoree las prácticas y los datos de niñez. En este caso, comentaban del proceso de institucionalización. Bueno, es difícil. Nosotros desde el año 2012 que empezamos un trabajo colaborativo con UNICEF hasta el día de hoy. En el medio, con acompañamiento y sin acompañamiento, logramos sostenerlo. Es una de las cosas más relevantes para poder darle continuidad a esto, ¿no? Simplemente por mencionar algunas acciones, en el 2012 empezamos nosotros a monitorear datos. Empezamos a conocer la situación social, las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la provincia. Indicadores macroeconómicos y también asistiendo y acompañando en la medición de políticas públicas, como por ejemplo las cocinas comunitarias, en su transformación también, a una mirada de espacios más familiares. Entre el 2016 y 2018 conformamos una red de investigadores
Esta mañana se hacía mucho hincapié en la necesidad de cooperar. El gobierno solo no puede, UNICEF solo no puede, las organizaciones de la sociedad civil solas no pueden, las empresas tampoco. Es necesario coordinar, es necesario que cada quien desde su mejor saber hacer contribuya. Bueno, eso es lo que intentaba hacer la red de investigadores, que hasta el día de hoy la sostenemos. Entre el año 2019 y 2021 llegamos a las comunidades indígenas a través de una mesa interministerial de pueblos indígenas y también empezamos a generar de manera sistemática boletines informativos. Fue más bien a oferta, es decir, estos datos tenemos, estos datos ofrecemos para la toma de decisiones. Con mucho orgullo también puedo decirles que en este último año empezamos a trabajar a demanda, es decir, las diferentes áreas de gobierno nos preguntan, che, ¿qué dato tenés aquí sobre, por ejemplo, un departamento específico y sobre la temática de educación en este departamento? Bueno, eso nos da mucho gusto porque muchas veces hablamos de la disponibilidad de datos o no disponibilidad de datos y el uso de los mismos. Simplemente para contarles cuáles son algunas acciones de institucionalización, el observatorio forma parte del Consejo Provincial de Niñez y nuestro rol es aportar desde la información sistematizada. Por otro lado, georreferenciamos datos y simplemente unas imágenes para mostrarles de lo que fueron las mesas interministeriales con pueblos indígenas. Le estoy agarrando la mano al control. Quiero volver para atrás y en realidad estoy adelantando. Ya. Esto era un anticipo. No se preocupen que no me voy a detener en cada una de ellas. En este año estamos trabajando en el programa MUNA, que ya se lo comentó ayer también, en 8 municipios, donde la disponibilidad de datos es fundamental. Para hacer un autodiagnóstico y saber hacia dónde avanzar es fundamental. Y uno de los temas trascendentales es de presupuesto. ¿Con cuánto presupuesto contamos para llevar a cabo iniciativas? Lo que ven ahí, ese listado, son diferentes publicaciones que realizamos, concretamente en el tema de la pandemia. Fue fundamental también poner a la niñez en el foco, cuando en realidad la preocupación pasaba por otro lado. Ahora sí, entramos en el tema de la inversión social. Bueno, nosotros sabemos que estudiamos, analizamos y ponemos a disposición datos de la inversión social para conocer cómo se destinan los recursos en el Estado provincial y a partir de ello conocer qué podemos hacer. Simplemente por mostrar algunos resultados, 2017 a 2020, es coincidente con la evolución que se observa en México. En términos nominales el gasto aumenta, pero en términos reales estamos parejitos y un poquito para abajo, lo cual es todo un desafío. Quiero destacar que además de hacer el análisis en términos generales, tomamos datos de la Dirección de Estadística que también fue acompañando este proceso, generando indicadores propios. Desde el 2006 aproximadamente tenemos datos del IPC, Índice de Precios de Tucumán, propio de la canasta propia de Tucumán, que nos permite hacer una mejor estimación en términos reales del presupuesto. Les dije que no me iba a detener. Bueno, simplemente mencionar aquí lo que Javier contaba, ¿no? Bueno, cómo tomamos estos datos desde lo específico, indirecto, ampliado, bienes públicos y hacemos esa categorización. Hablar hoy de un etiquetado en las partidas presupuestarias es todo un logro. Todo un logro porque va a ser mucho más eficiente el trabajo. Hablando del proceso de institucionalización, va a estar institucionalizado. En la práctica hoy lo que venimos haciendo es un análisis de partida por partida, identificando esto, ¿no? Pueden observar ustedes aquí en esta gráfica que la mayoría de los gastos sociales destinados a niñez, inversión social destinada a niñez
en la provincia de Tucumán, el mayor porcentaje es de gasto específico. Para poder hacer este análisis con una revisión permanente durante todos estos 10 años, hicimos una categorización por esas temáticas que ustedes pueden ver, no las voy a mencionar. Y a partir de esas categorías hacemos un análisis de a qué categoría se le destina más inversión. Para destacar el caso de educación, el caso de nutrición y alimentación, seguida por salud y condiciones de vida. En el año 2019 empezamos a hacer un análisis sistemático, porque si bien lo veníamos haciendo a modo de ejercicio, en este año 2019 logramos trazarlo con el plan de la provincia. Tucumán, desde el año 2008 en realidad, trabaja en un plan provincial que lo sostiene y hace una revisión cada 4 años, y el mismo está ordenado en 3 ejes, el eje social, el económico y el ambiental. En el año 2016, cuando se pone en práctica la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que hacemos desde la provincia es una vinculación de qué ODS contribuyen a qué eje de gobierno. Y lo que hicimos con el análisis del gasto social destinado a niñez, me vuelvo a corregir, inversión social destinada a niñez, es categorizar estas inversiones por ODS. ¿A qué ODS contribuye? Antes de pasar, me gustaría destacar algo. Si bien ustedes ven que el ODS 1, por ejemplo, que es fin a la pobreza en términos generales, está asociado o vinculado a un eje, sabemos que tienen una característica transversal, es decir, un ODS no solamente, más allá que hablamos de fin a la pobreza, no solamente contribuye al fin de la pobreza, toca otras cuestiones de derechos como por ejemplo el acceso a la vivienda, a una educación, etc. Para poner un ejemplo, nosotros tenemos un hospital que es el Hospital de Niños, en este caso la población de niños y hasta adolescentes acude a este hospital, es decir, es un gasto específico en niñez, se vincula con el ODS 3, que es salud. Pudimos, a partir de este análisis, detectar que el 59,66% en el año 2019, por poner un ejemplo, está destinado a niñez y se vincula a algún ODS. Vamos a pasar rápido. Me gustaría detenerme aquí. Yo les comentaba hace un momento que hacemos un análisis por categoría y que las categorías de salud, educación, condiciones de vida, son las más que tienen más peso en términos de inversión. Si lo vemos por ODS, vemos que tenemos una coincidencia. El ODS 4, que es educación, es el que más peso relativo tiene en lo que respecta a la inversión social destinada a niñez. Es decir, hay una fuerte inversión en educación. Cabe destacar también que en términos provinciales y nacionales es la provincia la que se encarga de llevar a cabo esta inversión. Y también aquí quiero destacar la mirada transversal que les comentaba recién de los ODS. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, si vemos el ODS 1, muchas veces uno podría pensar, bueno, desarrollo social es el que se encarga del gasto social o de la pobreza. Y vemos aquí que no es así. Está el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud Pública, contribuyendo a disminuir la pobreza. Y en este caso estamos viendo específicamente inversión social destinada a niñez. A su vez, si vemos en términos de horizontales, es decir, de las filas, vemos que el Ministerio de Desarrollo Social no solamente aporta a la pobreza, también aporta a la reducción del hambre, a la malnutrición, porque el ODS 2 no solamente es hambre cero, sino también hace hincapié en las políticas de malnutrición, aporta a la igualdad de género y aporta a instituciones sólidas.
Aquí ustedes no lo ven al ODS 17 que habla de alianzas estratégicas porque es transversal. Cabe destacar que en la metodología, más allá de la característica transversal de los ODS, para poder hacerlo, lo que hicimos fue asociar o vincular el gasto a uno y solamente un ODS, más allá que podíamos vincular a más de uno. Esto por una cuestión metodológica y práctica, porque luego si no tendríamos que ponderar. Y todavía no llegamos a ese nivel de desagregación. Desafíos. Bueno, los invito a visitar la página ods.tucumán.gov.ar, donde ustedes van a llegar a una matriz ODS, donde uno puede ver la cantidad de programas, políticas públicas destinadas a cada uno de estos ODS. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es empezar a diseñar las políticas públicas a partir de un presupuesto y viceversa, diseñar el presupuesto en función a la necesidad de determinadas políticas públicas. Y por eso es que es tan necesario, y me alegra que esté aquí presente nuestra querida compañera de mesa, porque aquí es donde empieza a hacerse el cambio, ¿no? En la participación con voz activa de los adolescentes. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Es necesario conocer desde sus vivencias qué es lo que necesitan en términos presupuestarios. Hablemos de los municipios también. Muchas veces se diseñan políticas sin pensar en la territorialización. El programa MUNA es un gran avance y también una esperanza para los municipios. Empezar a pensar las políticas públicas en términos de territorialización. Una pequeña anécdota me gustaría contar. Nosotros empezamos a definir las líneas transversales en los municipios, en realidad no nosotros desde el observatorio, sino cada municipio, y una de las líneas que teníamos poca esperanza que sea priorizada es presupuesto participativo. Con mucho gusto les quiero contar que 3 de los 8 municipios que adhirieron al programa MUNA pusieron al presupuesto participativo como una de las temáticas a priorizar y a tratar en los siguientes 4 años de gestión. Y también empezaron en uno de los ejercicios monteros a hacer este etiquetado por voluntad propia. Así que bueno, estamos en camino. Estos desafíos, cuando los repasábamos, decía, qué bárbaro, no son desafíos, pero ya estamos trabajando en ello. Eso es muy importante destacarlo. También avanzar sobre el monitoreo periódico de la ejecución presupuestaria. Hoy estamos un año atrasados, estamos analizando lo que ya sucedió. El desafío es empezar a analizar y acompañar este ciclo, ¿no?, que mencionaban en las ponencias anteriores, de no tengo que esperar a que finalice el año para analizar lo que pasó, tenerlo incorporado en esta agenda, en este ciclo de planificación. La incorporación de la medición del gasto en adolescencia como un desafío, hemos dado un paso muy importante. Nosotros en Tucumán en el año 2019 logramos hacer este análisis en primera infancia. Lo vamos a replicar para el año 2020 y 2021, que en este momento está en proceso de análisis con datos preliminares, pero todavía nos queda el desafío de analizar la adolescencia. Esta mañana comentaban en una de las ponencias la mirada, ¿no?, que se tiene positiva y esperanzadora en la primera infancia y a veces negativa en lo que es la adolescencia, porque en realidad uno tiene que dar respuesta a problemas. Bueno, es necesario que esta mirada presupuestaria acompañe y visibilice todo esto. La toma de decisiones basada en datos, como lo mencionaba hace un momento. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Y ahora Joaquina quiere contar su experiencia en el presupuesto participativo de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Joaquina López, pero me pueden decir Joa, así me dicen todos mis amigos. Tengo 14 años y yo voy a la escuela Quechalén, que es una escuela de nivel medio con modalidad rural. Me gusta mucho pasar el tiempo con mis amigos, dibujar y pintar. Bueno,
Vivo en la ciudad de Río Cuarto, que se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba. Cuenta con una población de más de 2.000 habitantes según el último censo publicado. En mi caso, vivo en el barrio Alberdi, ubicado al sureste de mi localidad. En el año 2021 me invitaron a participar de una reunión en el Centro Integrador Comunitario llamado SIC de mi barrio. Al principio no sabía bien de qué trataba la reunión, pero me habían comentado que era algo para presentar proyectos de bien público. Asistí a la reunión y me contaron que desde el área municipal, que llevaba a cabo un programa llamado Presupuesto Participativo Joven, se invitaba a adolescentes de 13 a 20 años a presentar propuestas, que las propuestas podrían ser distintas temáticas, ya sea cultura y expresión, deporte y movimiento, tecnologías, capacitaciones o salud, sexualidad y género. Estas propuestas debíamos armarlas nosotros y presentarlas en una planilla a presupuesto participativo, donde ahí se evaluaría la viabilidad de la misma y de ser viable nos darían un número con la cual figuraríamos en la boleta para participar del proceso electoral de presupuesto participativo joven. En ese momento pensé en que me gustaría para ayudar a mi escuela, pero después quise ir más allá del lugar donde yo pertenezco. Entonces pensé en ayudar a otros colegios o quizás más, y pensé en mi barrio y luego en la ciudad. Presenté entonces el proyecto que se denominó Talleres de Educación Sexual Integral, entendiendo la sexualidad como aquella que se experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos y prácticas, roles y relaciones. La educación sexual integral debía basarse en distintos ejes: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos. El objetivo de mi proyecto apuntaba a acompañar a personas adolescentes y jóvenes en el conocimiento de la educación sexual integral y pretendía que en el municipio ofrezca el taller a escuelas de la ciudad, pero también a otros lugares donde asisten personas que no van a la escuela, tales como clubes, centros comunitarios, vecinales, entre otros. Una vez completa la planilla, el proyecto fue analizado por el área técnica del presupuesto participativo, que fue aprobado como viable, por lo tanto me dieron el número para participar, que era el 71. Las elecciones se llevaron a cabo y participaron muchas personas. A mi proyecto lo votaron 339 jóvenes. Salió primero y fue el más votado, teniendo en cuenta que se habían presentado 212 propuestas distintas. Al salir ganador, mi proyecto se llevó a cabo en el año 2022 por la Secretaría de Género de la Municipalidad de Río Cuarto. Los talleres se llevaron a cabo de distintas maneras. Una fue a través de charlas donde citaron a adolescentes de distintos lugares para tratar temáticas diversas. Vale aclarar que en estas charlas participábamos y aprendíamos mucho. En estas charlas también se buscaba generar agentes multiplicadores, digamos adolescentes que transmiten sus conocimientos en otros ámbitos. Otra manera fue a través de spots publicitarios, transmitidos por distintas redes. Para hacer estos spots se convocó a distintos adolescentes que voluntariamente quisieron transmitir mensajes relacionados con la sexualidad y género. Se hicieron muchos spots, que si alguien de ustedes quiere verlo, me puede consultar las páginas y se las digo. Armando esta exposición, me pude preguntar a mí misma qué quise presentar con mi proyecto. Quise presentar algo que pudiera beneficiarme a mí misma y también a los demás. Quise que mi proyecto contribuya también a una buena convivencia respetuosa, libre de violencia de género. Quise colaborar con la educación sexual de las personas, adolescentes, pero también familias. Y por último, y para cerrar, me emociona saber que mi aporte tuvo resultados a través de un programa municipal que permite una participación directa de adolescentes, transformándonos en protagonistas y respondiendo a nuestros intereses. Muchas gracias.
Hola, ahí está. Ahora sí. Gracias, Joaquina. Muy interesante tu comentarios, gracias por compartirnos, porque la verdad que es una experiencia diferente, por lo menos que un adolescente tenga este interés, esta participación, y felicitaciones por haber salido ganadora, la verdad que muy bueno. Muchas gracias. Bueno, ahora si abrimos una ronda de preguntas, no sé si tenemos alguien que quiera hacer alguna pregunta a estas disertantes. Sí. ¿Alguien me pasar un micrófono? Perfecto. ¿Quieren otra pregunta? Así recogemos las preguntas y luego... ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, me resultó muy satisfactorio escuchar a Catalina repetir insistentemente con la palabra inversión. Y también Susana, que pudo corregirse 2 veces cuando habla de gasto, porque hay una diferencia en la concepción de crear quizás una política pública, considerarla un gasto o considerarla una inversión. Nosotros aquí en Argentina, por ahí estamos muy acostumbrados a escuchar esto, que la educación es un gasto, que la salud es un gasto, y eso también direcciona, me parece, un poco cómo se ven las cosas. Así que celebro eso, que me pareció muy importante para poder pensarlo. Y lo que quería consultar era más o menos parecido a lo que decía el compañero allí. Si hay como alguna herramienta legal que permita que estas cuestiones presupuestarias, más allá de los humores de los gobiernos que van pasando, que suele suceder eso, resguarde esa cuestión del presupuesto para que no se reduzca, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, supongamos que este año el presupuesto destinado a educación es del 10%, quizá diga una burrada, y el de ahora de niños y adolescentes sea del 5%, si hay algo que permita que eso no baje, dependiendo del humor, como digo, de los gobernantes que por ahí toman estas decisiones en recortes, ya sean de educación, de salud, y esto que está incipiente y naciendo, porque si no, bueno, todo el trabajo que se va haciendo después, que hay una planificación sobre un presupuesto necesario, si viene otro y lo recorta, complica mucho las cosas. Si hay algo legal que garantice que eso no descienda, o es a voluntad de quien esté al mando. Eso. ¿Alguna otra? Ay. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta específicamente. Ustedes hablaron, los tres, de la planificación del presupuesto, hablando en pesos. Sabemos que, como dice mi compañero, sin dinero no hay derechos, pero tampoco el destinar más dinero nos garantiza que ese proyecto o ese programa que se planificó haya logrado el objetivo. La consulta es la siguiente: cuando se planifica en el presupuesto determinado programa o determinada política pública, ¿se considera en ese presupuesto una evaluación de la política pública cualitativa en un corte determinado? Porque no es algo que se pueda hacer si no está previsto en un presupuesto, porque es algo oneroso. ¿Eso ustedes lo tienen en cuenta en esa planificación? ¿Alguien más? Entonces,
Bueno, me gustaría comentarles que en el caso de Tucumán, el porcentaje del PBG destinado a inversión social viene siendo en promedio 8%. Aquí los especialistas nos dirán la mirada internacional y de otras provincias, pero en Tucumán ronda en el 8%. Este año fue 8%, el año pasado 7%, pero en promedio es eso. Bueno, te agradezco por destacar la corrección, porque es cierto, ¿no? Es importante ver la inversión que se está haciendo en la niñez, adolescencia. Respecto de lo que preguntabas en relación a la evaluación de resultados y de impacto, en el caso de Tucumán es algo pendiente. Estamos camino a eso, incluso en términos generales de planificación, llegamos a hacer una evaluación de resultados, pero de impacto es algo que tenemos pendiente. Creo que en estas respuestas nos vamos a complementar sobre la muy buena pregunta de tener estos estándares de porcentajes. Seguramente Javier tiene como los parámetros más claros, pero sea lo que sea, sí quiero traer la reflexión de que la pandemia nos está haciendo repensar esos porcentajes, es decir, lo que se podría destinar como porcentaje del PIB en educación, en salud, hay que repensarlo. Los vacíos, las brechas que se profundizaron con la pandemia a nivel global y pues allá a nivel de América Latina, yo hablo desde la perspectiva de México, la verdad nos hace repensar, digamos, si estos esfuerzos, esta inversión se requería en una situación regular, creo que hay que pensar en un aumento significativo de la inversión pública para los diferentes rubros prioritarios, tanto en salud, educación y protección social. Entonces de pronto esos porcentajes que nos sirven de guía van a tener que repensarse. Sobre el comentario de inversión y gasto, pues creo que ese es el cambio de mentalidad, ¿no? Invertir en la infancia no es un gasto, estamos invirtiendo primero porque son sus derechos, entonces ya de por sí no es un gasto, pero también por todo lo que mencionaba alrededor de los retornos que tiene esa inversión. Es una inversión que es la más costo efectiva y la que verdaderamente va a permitir el desarrollo de todo el potencial de niños, niñas, adolescentes. Es un cambio que se tiene que dar gradual y especialmente en los tomadores de decisión, que se vea y que se entienda que estas inversiones pues no son un gasto, no son un peso, sino por el contrario, muchas de ellas tienen un foco preventivo de fortalecer y otorgar los derechos, entonces deja de ser un gasto y se convierte en una inversión, no solo cualquiera, sino una inversión prioritaria. Y finalmente tu pregunta sobre el tema de, por lo menos en México, sí está normado que no se puede retroceder en la asignación presupuestaria destinada a infancia y adolescencia. Pero ojo, porque eso también puede ser un poco, nos podemos conformar, ¿no? Digamos, se puede generar este tema de ya estos presupuestos que son como inerciales y que se da una asignación y mientras no nos movamos de ahí estamos bien. Siempre hay que tener esa visión crítica, pero sí desde la Secretaría de Hacienda tienen cada año una actualización en las normas y generales de cómo se formula el presupuesto, y el mandato es nunca dar una asignación que sea menor a la del año anterior, pero eso hay que mirarlo con visión crítica y no conformarse con cualquier asignación. Especialmente también, y también es el caso de la Argentina, aspectos de inflación, o sea, cualquier aumento no es para quedarse contento, hay que estar muy conscientes de que hay diferentes consideraciones que tener en cuenta para no caer con estos presupuestos inerciales. Muchas gracias. Complementando las respuestas de las compañeras, en relación con los estándares,
el sector o este tipo de miradas viene mucho más atrasado que otros que tienen más desarrollo de instrumentos en términos de listones o aspiracionales regionales que buscan identificar más o menos ciertos niveles a los cuales podemos aspirar. Hoy podemos decir que no tenemos una medición comparable, por lo tanto no habría posibilidad de tener estándares porque no sabemos comparativa, más allá de algunos casos particulares, México y Argentina serían un poco la excepción, en la región, algún otro país más, cuando miramos otras regiones es mucho más difuso, por lo tanto no están las condiciones para generar esos estándares. El sector educativo tiene un avance mucho más fuerte, hay hay elementos para los cuales avanzar sobre eso, pero creo que de las presentaciones surge y también todo el apoyo que se puede hacer de los distintos sectores, es importante ir avanzando en definir esos estándares, en generar mediciones comparables, en que los organismos internacionales, acá se mencionó mucho a UNICEF que apoya mucho estos temas, pero también habría que involucrar a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina, los organismos de financiamiento, el Fondo Monetario, etcétera. Es importante avanzar en estos estándares de manera tal de ir generando acuerdos y consensos respecto de hacia qué niveles aspirar. Y además, sin dejar de considerar los problemas que tiene ese tipo de indicadores, como son, por ejemplo, la distribución alrededor de esos estándares o la relación cuando miramos en términos del producto u otro tipo de indicadores que no tienen en cuenta la condición relativa de cada país, etcétera. Pero en todo caso es un camino a resolver y de acuerdo con los comentarios que hicieron y creo que estamos en el sentido de poder apoyar la generación de indicadores, de señales, de acuerdos que nos permitan fortalecer el avance en ese sentido. En relación con la protección en el país, nuestra ley 26061, Ley Nacional de Protección de los Derechos, tiene un artículo específico que obliga al Estado Nacional a no retroceder, dispone la intangibilidad de los fondos y por lo tanto obliga a no reducir respecto de la inversión de los periodos previos. Lamentablemente la ambigüedad de cómo está redactada esa norma, sin aclarar que habla en términos reales o sin considerar la inflación, etcétera, se presta a interpretaciones espurias, podemos decir así, o que no buscan respetar el espíritu del legislador y en ese sentido no tenemos un instrumento sólido, pero sí hay herramientas sobre las cuales nos podemos agarrar y también que permiten ir construyendo también ese marco normativo para ir avanzando en esa lógica de protección. Totalmente de acuerdo con el comentario de la compañera respecto de recursos como condición necesaria, no suficiente. Los recursos son imprescindibles, pero al mismo tiempo no nos aseguran que estén bien invertidos. Por lo tanto, yo hice alguna referencia muy al pasar de la presentación que tenía mucha información respecto de que ese insumo, la identificación, la medición y el análisis de esos datos es un primer paso de una escalera de un proceso mucho más complejo que incluye análisis de impactos, que incluye costeos, que incluye informes económicos sobre beneficios, etcétera. Hay mucha también metodología detrás de esto. Hay varios trabajos que se han hecho, se mencionaron algunos de Tucumán, por ejemplo, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, avances vinculados con los procesos que se hacen en México, etcétera, pero hay que seguir profundizando y claramente no quedarse con que estos avances respecto de poder identificar y saber cuánto se invierte no asegura nada más que un insumo para poder dar continuidad a ese proceso que nos permita asegurar las respuestas adecuadas. Y finalmente, y para ser un poquito disruptivo con el último comentario que me quedaba respecto del gasto de inversión, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo en términos de las aclaraciones y la preocupación por valorar el rendimiento que está detrás de los gastos corrientes. El gasto corriente, el gasto público, el correlato financiero de las políticas públicas no es malo, tiene mucha rentabilidad y más allá de que conceptualmente o en el plano más comunicacional haya sido utilizado para denostar el trabajo del sector público o las políticas públicas, el rol del Estado, etcétera, yo creo que es importante reconocerle el valor al rendimiento que el gasto público tiene y revertir también desde el discurso que los gastos son buenos gastos. Así como el gasto público, los gastos de salario docente son gasto público, no son inversiones en el sentido de la definición
en la que la contabilidad pública trae a este esquema, pero son imprescindibles el salario de los docentes, los médicos, los insumos médicos, la gasa, la tiza o el fibrón, así como también es un gasto corriente la leche con la que alimentamos a nuestros hijos todos los días o la energía eléctrica que nos permite calefaccionarnos o darnos iluminación para que nuestros hijos estudien o avancen en el desarrollo de sus vidas en nuestras casas. Por lo tanto, y así como hay gastos corrientes con rentabilidades muy altas, también hay inversiones públicas con rentabilidades relativamente bajas. Entonces yo creo que hay que orientar adecuadamente las políticas públicas corrientes en lo que hace al gasto o de mediano plazo, de capital, inversiones en lo que hace a las inversiones, enfocar adecuadamente las que hay que hacer y no darle recursos a las que no hay que hacer y en función de eso favorecer un Estado presente, activo, suficientemente financiado que pueda dar mejores respuestas, en este caso para los derechos de los niños y sus familias, pero para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Bien. Bueno, y antes de concluir, tenemos un video que preparó Joaquina, a ver si lo pueden pasar. Hoy estamos felices de presentar los resultados de la 6ª edición del Presupuesto Participativo, un programa que ya es una marca registrada de nuestra ciudad, una política de Estado que pusimos en marcha los riocuartenses todos juntos. Desde el principio nos dimos cuenta de que teníamos a mano una herramienta simple que podíamos usar para cambiar nuestro barrio y la ciudad. Identificamos problemas y nos pusimos a pensar en cómo solucionarlos de manera creativa. Creamos proyectos, propusimos ideas y las pusimos a disposición de todos para que las convaliden con su voto. Colaborando y trabajando codo a codo, fuimos generando confianza a medida que los proyectos ganadores se iban haciendo realidad. La certeza de que las iniciativas se llevarían a cabo fue consolidando las bases del programa y por eso todos los años somos más los vecinos y vecinas que presentamos proyectos. Empezamos a creer que si nos organizábamos era posible mejorar el lugar donde vivimos. La esperanza se puso en movimiento y se convirtió en acciones propositivas que buscan sumar voluntades de miles de riocuartenses que le dijeron sí a la ciudad que queremos. En este proceso fuimos aprendiendo juntos y creciendo, vecinos, vecinas, organizaciones, instituciones y el Estado, copas de leche, organizaciones sin fines de lucro, vecinales, las escuelas, las universidades, las asociaciones empresarias y sociales. Todos y todas fuimos descubriendo el poder transformador de la participación ciudadana. Después de 6 años, cambiamos muchas cosas gracias a ese compromiso y todavía nos quedan muchas más para lograr. Pudimos hacer la diferencia convirtiéndonos en protagonistas de las transformaciones que necesitamos para vivir mejor. Reemplazamos el reclamo y la queja por la acción y la organización. Y eso nos pone muy orgullosos. Después de este camino que hicimos juntos, nuestro presupuesto participativo es un ejemplo a nivel regional que se replica en muchas localidades que vieron que era posible. En esta edición tuvimos un récord de presentación de proyectos y participación. Más de 18.000 vecinos y vecinas votamos propuestas de manera virtual o presencial, lo que significa un apoyo importantísimo que le da cada vez más legitimidad al proceso y a los proyectos ganadores que hoy vamos a conocer. Por todo eso y un montón de cosas más, queremos decirles gracias. Gracias por ponerse la camiseta de su barrio y la de Río Cuarto. La ciudad nos une todos los años con el presupuesto participativo y juntos la hacemos cada día mejor.